bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre la novela de Jean-Luc Quatalem, El papel del hijo. Tenemos aquí un gran privilegio de contar con Jean-Luc y con Jacinto Antón. Y yo soy Fernando Paz, responsable de narrativa del sello Anaya, del grupo Anaya del sello ADN. Jean-Luc Quatalem es uno de los escritores franceses más destacados de la actualidad. Ha hecho de todo en la vida, ha viajado muchísimo, es un viajero incansable, periodista, escritor, ha sido incluso subdirector de la revista Geo, ha publicado muchas novelas e incluso ha ganado el premio Femina de ensayo en el año 2017 por Mes Pans Frontaliers. Y bueno, lo dicho, Jean-Luc, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque no solamente es un gran privilegio haber publicado este libro, sino también tenerte con nosotros esta tarde. En el caso de Jacinto Antón, creo que conocéis todos muy bien a Jacinto, es un periodista de los más importantes de este país, también gran viajero, gran conocedor de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los temas importantes de este libro, y bueno, incluso Premio Nacional de Periodismo. Así que también, Jacinto, muchísimas gracias. Otro gran honor tenerte con nosotros. Este libro lo hemos publicado hace unos días. Tenemos una traductora de excepción, Elia Maqueda, a la que desde aquí damos las gracias por su impresionante trabajo, porque es un libro nada fácil de traducir, muy literario, muy bello, muy musical, y creo que ha transmitido muy bien, perfectamente, el espíritu de esta novela a esta traducción. Yo voy a ser muy breve, solo saludaros, agradecer al público que nos está viendo estar presente esta tarde. Este libro es una búsqueda, la búsqueda del abuelo del autor, desaparecido en la Segunda Guerra Mundial en manos de la Gestapo, y una desaparición que creó un gran vacío en una familia, porque nadie supo muy bien a qué se debió esta desaparición. Es una, como decimos en la faja, es una asombrosa reconstrucción literaria de un caso real, un caso que nos va a contar, por supuesto, Jean-Luc, con la ayuda de Jacinto. Yo os lo recomiendo mucho porque creo que es un libro muy esclarecedor y habla muchísimo, además, de temas que incluso hoy en día nos preocupan mucho a todos, ¿no? Relativos a la libertad, al pasado que no conocemos y que queremos esclarecer, y que realmente me parece que es un libro que lanza un mensaje muy universal y nos ayuda a entender mejor quiénes somos los europeos también, ¿no? Yo no voy a extender más, le voy a dar la palabra a Jean-Paul Lefebvre, que es el director adjunto del Instituto Francés de España. Agradezco de entrada la colaboración del Instituto Francés para realizar este acto. Sin su ayuda no habría sido posible, y la ayuda permanente que nos brindan con los autores franceses que hemos publicado en ADN, que ya llevamos unos cuantos en nuestros escasos 4 años de existencia. Y sin más por mi parte, doy paso a Jean-Paul Lefebvre. Merci Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos. Yo quisiera daros la bienvenida. Doy la bienvenida a todos los participantes, a todos los asistentes a este encuentro a distancia, que, como decía Fernando, es un momento muy especial para nosotros. Por eso quiero dar las gracias a Fernando, evidentemente, por su trabajo. Tenemos un acuerdo, digamos, de colaboración activo con la editorial ADN, y quiero agradecer a Fernando y a su equipo el trabajo magnífico que realizan para la difusión de la literatura, y en especial la difusión y promoción de la literatura francesa contemporánea. Gracias también a Jacinto Antón por estar con nosotros. Gracias por esta amable colaboración. Es realmente un privilegio para nosotros contar con él. Y mil veces gracias a Jean-Luc Quatalem
cuya carrera seguimos, una carrera con muchos cambios, con muchos viajes. Hay muchos lectores atentos a su carrera y muchos admiradores también entre viajeros y lectores y los amantes de la buena literatura. Así que es un honor contar con él. Estoy seguro de que los lectores españoles van a disfrutar también leyendo esta novela con la excelente traducción escrita de Delia Maqueda. Así que cedo ya la palabra para iniciar este encuentro. La verdad es que es un privilegio estar aquí presentando este libro, colaborando en la presentación de este libro. Y tengo que decir que es un libro que me ha emocionado profundamente. Es un libro que encuentro que tiene muchísimos ángulos, muchas historias detrás, pero principalmente esa historia de la búsqueda de un familiar, la búsqueda del abuelo, del abuelo además atrapado por la Gestapo, que desaparece en el mundo de los campos de concentración alemanes, y la búsqueda por parte del nieto, por parte del autor. Que esto es un libro en el cual la literatura y la realidad, la memorialística, van muy de la mano, van muy juntos, pero yo sobre todo quería destacar lo emocionante que es este, que no solamente nos habla del hecho central de la vida del abuelo, ese agujero negro de qué es lo que pasó, cómo fue atrapado por la Gestapo, por qué, cuál fue la razón y de todo, ir desgranando todo el destino de este personaje, sino que además hay toda una serie de personajes paralelos y vidas paralelas emocionantísimos. Hay que decir que los dos hijos varones de este abuelo, el padre y el tío del autor, tienen unas vidas absolutamente sensacionales. Son dos personajes que viven carreras militares y que uno es un personaje, Pierre, el padre del autor, es un personaje más luminoso desde ciertos puntos de vista. El otro es un personaje más oscuro. El tío es un personaje más oscuro, y solamente con enunciarles que saltan paracaídas en Dien Bien Phu. O sea, es un personaje que vive en la gran aventura no solamente de la Segunda Guerra Mundial. Él se va, huye de la Francia ocupada, sino que además luego tiene una vida tanto en Indochina como después en Argelia, ¿no? en la lucha de liberación de Argelia, y está en el lado oscuro, digamos, de lo que fue después toda la liberación de Argelia, la independencia de Argelia, ¿no? Está con los paracaidistas que dieron el golpe de Estado contra De Gaulle. Hay toda una historia paralela ahí maravillosa. La historia del propio padre de Pierre también es increíble. Es un hombre que es oficial de las Jarcas, está en el desierto. Estamos en el mundo si quieren, de Lores de Arabia, ¿no? el mundo del Sáhara. La propia vida del protagonista, de Paole, del abuelo, que es el núcleo central, es un hombre que no solamente vive los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación, la captura por parte de la Gestapo, sino que tiene un pasado en la Primera Guerra Mundial. Hay unas páginas del libro que son directamente Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. Es el abuelo del autor, de Jean-Luc, protagonizando asaltos de infantería contra las trincheras alemanas, y protagoniza 20 asaltos de infantería en las trincheras alemanas, todo descrito con esta forma que tiene de escribir Jean-Luc, que no solamente es muy realista a veces, sino además está dotada de una poesía y de una emoción muy, muy especiales. Yo no había visto nunca... A mí me interesa mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema del nazismo. No había visto nunca descrito todo lo que era el complejo de la cohetería, de los misiles nazis, el proyecto de misiles nazis en los túneles de Dora, esos túneles dantescos donde fueron a parar tantos y tantos trabajadores esclavos europeos, entre ellos muchos franceses y entre ellos el propio abuelo de Jean-Luc. Y nunca había visto descrito de esa manera, además la conexión que él efectúa muy bien entre lo que fue el proyecto de cohetería nazi y después la conquista del espacio. Por estas páginas sale von Braun, el brillante von Braun, que realmente su carrera como conquistador del espacio empieza metido hasta las rodillas en sangre en los túneles de Dora, ¿no? Todo eso está en esta novela apasionante, apasionante.
Y yo quería empezar quizá diciéndole a Jean-Luc, creo que generacionalmente estamos bastante próximos. Él es de 1959, yo soy del 57. Él ha protagonizado esta búsqueda de su abuelo tan emotiva que se ha convertido en este libro, que a mí me parece un libro indispensable de esta temporada literaria. Y yo he buscado a mi abuelo también. Mi abuelo murió de un disparo a bordo de un barco, era oficial de la Marina, y también en unas circunstancias muy extrañas que no se han podido esclarecer. Y sé lo que es cuando él explica buscar en los archivos el triunfo que es una ficha bibliográfica, una ficha de trabajador, lo que es encontrar pequeños rastros, las pequeñas huellas de una familia y cómo se va armando todo un destino de un personaje, ¿no? de un personaje que es de la familia además. Entiendo perfectamente, Jean-Luc, lo que es ese trabajo y el dolor que causa y la alegría, ¿no? Que causa las dos cosas, esa cosa tan ambivalente que tiene esa búsqueda y que tiene este libro. Y lo que te quería, si te parece, que empezar comentando es, una vez me dijo una persona tan extraña como es una sobrina nieta de Henry Himmler, que escribió un libro sobre su familia y realmente buceando en algo tan terrible como ser familia de Henry Himmler, en el otro lado de toda tu experiencia familiar, me dijo que en las familias siempre hay una persona, no se sabe por qué, que la elige el destino para que rastree, para que busque debajo de las alfombras de la familia y encuentre esos secretos, esas cosas que siempre se han ocultado. Cosas que a veces son malas, pero que a veces también son buenas. No sabes por qué se oculta, por qué hay esos secretos en las familias. Y yo no sé qué es lo que hace que una persona se convierta realmente en ese guía, en ese personaje que busca, en ese detective, si quieres, en ese arqueólogo de la historia familiar. Y quizás, si te parece, podríamos empezar por ahí. ¿Por qué te lleva el destino a embarcarte en esa búsqueda del destino de tu abuelo? Déjà, en vous écoutant, j'ai une émotion qui me prend un petit peu. Escuchándote ya me Oui, emocionaba, j'ai ce grand-père inconnu porque puisque je ne l'ai pas efectivamente connu, este a été abuelo arrêté en septembre fue arrestado 1943 en et septiembre de il a été 1943, arrêté par la Gestapo, arrestado por la Gestapo, emmené à Brest, dans la ville lo qui est llevaron juste à a côté, Brest, a una ciudad probablement que estaba torturé justo et al ensuite lado, envoyé dans des camps encerrado successifs. y enviado a À ce diversos campos de drame, concentración. ça s'est passé le 1er septembre Este drama, 1943, que empezó s'est en septiembre ajouté del le silence. 43, a C'est-à-dire este que toute drama la se le añadió famille, el silencio. et notamment les 2 Es fils decir, para toda la de ce familia y grand-père, sobre todo mon para père los et mon dos oncle, hijos de este les 2 fils abuelo, ont mi padre y gardé mi le tío, silence. los dos Donc hijos le drame mantuvieron silencio. familial, Por tanto, el drama je familiar n'avais plus de nouvelles de ce grand-père era depuis que le yo no 1er tenía septembre noticias de este 1943 abuelo desde el en 1 de l'an septiembre de 2000. Personne 1943 ne m'en hasta el año parlait. 2000. Nadie Personne ne hablaba voulait m'en de él, parler nadie et quería même hablar de les este abuelo. photographies, les E très rares incluso las photographies fotografías, de ce escasas grand-père nous étaient fotografías de este interdites. abuelo, Nous pues n'avions pas le nos droit de eran voir son prohibidas. image, No teníamos nous n'avions pas le derecho droit de de ver prononcer son ninguna nom, imagen, no teníamos ni derecho de pronunciar su et nombre. nous n'avions même pas le droit No d'aller dans la teníamos maison. ni el derecho de Tout ir était a la tabou, casa. Todo era tabú, tout était interdit. todo Mais le tabou, vous savez, c'est estaba quelque prohibido. chose qui Pero interdit, mais c'est aussi el quelque tabú chose qui es algo que protège prohíbe, pero también es algo celui que qui n'a pas protege le al droit. que no C'est une tiene sorte el de derecho. graduation, Es una especie d'initiation. de iniciación, de Et graduación. j'ai senti que moi, je Y yo pouvais sentí peut-être que avoir le yo droit tal vez podía tener el d'accéder à ce derecho tabou. de acceder Le tabou a ese d'abord de tabú. pourquoi El a-t-il tabú été primero de arrêté, por qué parce que nous ne había savions sido pas, arrestado, porque no lo et le sabíamos, tabou de y pourquoi ces 2 después el fils, tabú de mon por qué père estos et dos son hijos, mi frère, mon padre père, y su enfin, hermano, ces 2 fils, mon père et donc mon oncle, mi ont à padre leur tour y mi tío gardé decía, le silence por su parte jusque mantuvieron maintenant. silencio, el mutismo absoluto Donc hasta hoy. j'ai effectivement été le premier Yo fui des petits-fils el primero de à los dire nietos, que c'était efectivamente, quelque chose pour moi a qui decir était que para mí insupportable. era algo insoportable Insupportable. ese mutismo, Parce que je voulais savoir si porque quería saber son arrestation si était su quelque chose detención d'héroïque. Est-ce qu'il había avait été sido un algo grand heroico, résistant? si Est-ce había qu'il sido avait un gran été un homme de resistente, si combat? había sido un Ou hombre de est-ce que c'était combate, une erreur? Ou o est-ce si que había c'était sido une un error, vengeance, o si tout había sido una simplement de venganza. voisins, de jalousie? Una venganza por celos, Et puis o peut-être algún même, y vecino tal avait-il vez. dans la famille Y quelqu'un
También quería saber si en la familia había alguien que sabía algo y que no quería contarlo. Yo sé que en España la iglesia es importante y la liturgia nos dice, con una palabra me sentiré bendecido. Pues bien, yo esperaba precisamente esa palabra para ser bendecido y poder comenzar este trabajo de investigación. Un trabajo que yo siento dentro de mí desde siempre y está en mí desde siempre, tanto más cuanto que este abuelo y sus hijos también militares, pues está muy vinculado a esta región del norte. Vemos aquí una casa justo detrás mío de la Bretaña, esta región francesa, una región que prácticamente me resulta prohibida, porque para mí Bretaña era el lugar del drama, el lugar del silencio, y con el tiempo, pues tuve que ir a investigar a partir de la nada, porque nadie hablaba del tema, porque no tenía más que 2 o 3 imágenes que había conseguido prácticamente robar de mi familia. Así que empecé a investigar, yendo a diversos lugares, intentando ver las cosas, intentando entrar en distintos espacios y lugares, como si yo pudiera ser una especie de medium que pudiera captar algún mensaje, como si el pasado no fuera pasado, como si el pasado fuera presente y como si hubiera una coagulación de elementos. Y bastaba con estar en una situación de recepción para que todo se aclarara un tanto. Yo tenía técnicas, por llamarlo de algún modo, técnicas de marcha. Por ejemplo, en Brest, que era la cuna familiar con la casa de Víctor Hugo, pues yo ahí me obstinaba a deambular en el atardecer, en el puerto, mirando los barcos por las callejuelas, para llegar a algo hipnótico, y donde de repente, a la vuelta de una esquina, una ventana, una bandera, una sombra, pudiera ser aquello, pudiera ser él. Y a partir de este subterfugio, porque evidentemente todo esto no es real, pero digamos que este paso por lo imaginario me permitió empezar a escribir este libro que, como tú apuntabas, es muy metódico y muy real, pero también tiene una parte, no es una parte inventada, sino de acogida, digámoslo así. Es la sombra de la sombra, las secuelas que son rastros. Y empecé a trabajar en Bretaña, empecé a investigar, como decía, yendo a los campos, a las cárceles en las que había estado encerrado. Lo llevaron a Compiègne, que fue un lugar en el que se hacía una selección de prisioneros. Todavía quedan un par de barracones. Accedo incluso a vagones en los que hubo deportados franceses trasladados a Alemania, e incluso me sentí profundamente y físicamente mal por una cierta vergüenza casi. Me preguntaba, ¿pero qué hago yo aquí en un vagón en el que, en fin, no sé, sentía que había algo prácticamente obsceno, ¿no?, en esa búsqueda? Y después finalmente fui a Alemania, porque ese abuelo, que yo llamo Paul, pero que en realidad se llamaba Camille, porque yo no quería
no podía ni pronunciar su verdadero nombre porque ese nombre me había sido tan prohibido tantas veces que decidí no llamarlo por su nombre. Y fui efectivamente a los 3 campos en los que él estuvo, Buchenwald, Dora y Bergen-Belsen. Y Dora fue el campo más interesante, por así decirlo, porque como tú decías antes, es un campo en el que la tecnología nazi puso a punto una tecnología revolucionaria con misiles que eran capaces de salir a la atmósfera con una velocidad que superaba la velocidad del sonido y que llevaba misiles hasta Inglaterra, Bélgica, evidentemente, y Hitler pensaba realmente dar un giro radical con esas armas que se consideraban milagrosas y esa tecnología que era una tecnología futurista. De hecho, cuando consiguieron los primeros tiros, los primeros lanzamientos, dijeron, acabamos de hacer un paso por la humanidad. Es decir, entendían que esa tecnología les iba a permitir salir de la Tierra y llegar a la Luna. O sea, de hecho, había el sueño, ¿no?, ya entonces de llegar a Marte. Y esa tecnología fue recuperada por los americanos. Una buena parte de los científicos alemanes fueron llevados a América y algunos de ellos se convirtieron en el número 2 de la NASA, por ejemplo, para convertirse en el padre de Apolo. Es decir, esta tecnología fue construida por decenas de miles de deportados franceses, polacos, rusos, no sé si también otras nacionalidades, y fueron sacrificados pensando ya en esa guerra espacial. Por tanto, ese abuelo del que yo no conozco apenas nada, pero del que empezaba a encontrar rastros, porque los alemanes hacían algo curiosamente bien también, entre comillas, y es que lo anotaban todo. Y anotando asociaciones de deportados, de repente alguien me contaba algo o alguien me decía, pues yo estuve en el convoy 38.000, vaya como mi abuelo. Otro me decía, bueno, esto ya más al final, yo conozco a alguien que conoció a su abuelo en el momento de la detención y yo llamaba. Me daban un nombre y empezaba a buscar en el listín todas las personas que tenían ese mismo apellido. Noche tras noche llamaba y preguntaban, ¿usted es el señor tal? Ah, no, sí. Bien, venga, seguimos. Y hacía ese trabajo de investigador, de detective, pero en el pasado, para intentar recuperar a ese abuelo que yo intentaba salvar, porque no solo había desaparecido, sino que ya no tenía ni nombre, ni tenía palabras, solo tenía un número, una matrícula, porque realmente se les matriculaba con un número, ¿no? Así que me aferré a esa historia para desarrollar mi libro y, bueno, os puedo contar lo que yo encontré, porque a medida que iba avanzando, la verdad es que todo me parecía cada vez más alucinante. Pero en algunos momentos había realmente agujeros negros. Era como un gruyère francés, y donde no hay masa, hay agujero, ¿no? Y me tenía que lanzar, no soltarme. Y ahí es donde yo me convertía en novelista de nuevo, en escritor, para acabar de tejer, de coser ese tejido que si no, pues no podía sostenerse. ¿Cuál es la razón del trauma familiar, la razón del tabú familiar? Porque estamos acostumbrados a ver este tipo de historias con familiares que han sido colaboracionistas, que han sido nazis, pero estamos hablando de un personaje que era un personaje positivo, es un personaje al que se lleva a la Gestapo, va para los campos de concentración, es un héroe, incluso está reconocido como un personaje de la resistencia, sabemos que estuvo en la resistencia. ¿Por qué se creó este tumor dentro de la familia con respecto al abuelo? ¿Por qué tu padre, por ejemplo, Pierre, no fue capaz él de hacer la búsqueda que hiciste tú?
Mon père, qui à l'époque avait Mi 12 ans, padre, que en aquel au momento moment de tenía 12 años, en l'arrestation, el momento de a la vu son detención, père vio a su padre défiguré desfigurado, par les Allemands. Et donc, desfigurado por c'était los un tel choc alemanes. Y eso supuso un qu'en tant shock, qu'enfant, il n'a jamais un pu trauma tan surmonter tremendo que como cette niño horreur. nunca pudo superar ya ese Parce qu'ils horror, l'ont revu une fois porque avant qu'ils prennent le lo train vieron una pour vez Compiègne. antes de que él tomara Après, moi, la question que je me el, posais, c'était el que le tren fils aîné, hacia el campo, le fils hacia aîné que j'appelle Compiègne. Ronan Y dans le después livre, el hijo et mayor qui ne que yo s'appelle llamo pas Ronan Ronan, parce que je ne pouvais pas non en el plus dire libro son y nom que no dans se le livre, il llama s'appelle René, en la donc je l'ai realidad appelé Ronan, Ronan. sino que se Et llama René, Ronan, il part porque tampoco 3 podía semaines denominarlo con su avant propio nombre. l'arrestation du père. 3 Él se semaines va avant, il 3 semanas disparaît. antes On ne de que sait el pas padre pourquoi. desaparezca. Y se va Et y no j'ai sabemos por qué. retrouvé son histoire, Y yo puisqu'en fait, il he a buscado pris y he un reencontrado su bateau historia porque de il est en hecho tomó Bretagne, donc il a un pris un barco, él bateau avec estaba 17 en autres Bretaña personnes y et tomó ils un sont barco, allés se embarcó rejoindre con 17 personas l'Angleterre. más hacia Et quand il est Inglaterra. arrivé en Y cuando Angleterre, llegó a Inglaterra, il s'est engagé dans les forces françaises libres, entró donc les en forces las de De fuerzas Gaulle. J'ai francesas une petite libres, photo de las lui. fuerzas de Gaulle. Tengo una Je sais pas pequeña si vous foto la suya, voyez. no sé si la veis Et ça, bien. c'est mon oncle, Es Ronan. Et mi tío, Ronan est Ronan engagé dans les forces françaises libres de Ronan en Gaulle el libro. et Y très él se vite embarcó pues, entre en dans le estas contre-espionnage. fuerzas francesas de Il Gaulle, libres va être francesas, un y espion entra a formar parte et del il va être contraespionaje. Se envoyé en convierte en espía, Algérie, au Maroc, lo envían et il va a disparaître. Argelia, Marruecos, y desaparece. En l'an 2000, Y quand j'ai été voir ma tante, la femme en el año de 2000, Ronan, cuando je lui ai fui a dit, tu ver a mi sais, tía, la il mujer faut de que je te dise Ronan, quelque yo chose. le dije, Dans mira, mes tengo que recherches, decirte j'ai algo. trouvé En mis que ton investigaciones, mari yo he avait été descubierto que dans le tu marido contre-espionnage. había Elle me dit, formado parte et il del ne me l'a jamais dit. contraespionaje. Y ella me dice, nunca me Je lo vais te dijo. dire autre chose qui est moins agréable. Te voy a Il decir a algo été que es déserteur menos de l'armée agradable. française. Fue desertor Il ne me l'a del jamais dit. ejército francés. Donc, Pues nunca le me lo dijo. silence Así que originel de la ese famille se mutismo original de la perpétuait familia encore avec se la deuxième perpetúa génération. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, en la ce qu'ils segunda faisaient, generación. ils ne le voulaient Ellos pas le dire. mismos Alors, lo ils que ne veulent pas hacían le no dire querían parce contarlo. que, Y no querían contarlo, d'abord, je pense qu'ils estiment que ça ne primero, regarde pas les autres. porque creo que piensan Ce que sont eso des no incumbe officiers a los demás, porque son de l'armée oficiales française del qui ont ejército tous francés, combattu. porque todos Mon han grand-père a fait la luchado, Première Guerre mi mondiale, la abuelo ya en la Seconde Guerre Primera Guerra mondiale. Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, Ronan a fait la Seconde Guerre mondiale, Ronan en la Segunda Guerra Mundial, la guerre d'Algérie la guerra et de l'Indochine. Argelia e Il a fait la guerre Indochina, d'Indochine, il a été también volontaire en sur la Dien guerra de Bien Phu. Indochina. Mon propre père a fait la guerre Mi d'Algérie. propio padre Vous savez también que pour la France, la estuvo guerre en la d'Algérie a été guerra quelque chose de Argelia très, y très sabéis que en important Francia parce la que guerra de Argelia fue algo c'était muy, une muy guerre importante où porque ce fue n'était plus les una guerra professionnels qui faisaient en la la guerre. que ya no La eran guerre d'Indochine, profesionales c'était los que hacían uniquement la guerra de l'armée Indochina française, era simplemente el des ejército soldats de francés, métier. La guerre soldados d'Algérie, c'est des contingents oficiales. La français, c'est de des civils. Argelia eran Qui, quand ils font civiles, leur service contingentes militaire, se franceses. retrouvent Cuando hacían, à faire la guerre. C'est très después de différent. hacer el servicio Donc, militar, c'est se la encontraban en la nation guerra, lo cual qui es muy bat. distinto, ¿no? Es la Et je pense nación que en tous pleno ces que hommes, combate. Y yo et je creo parle que pour eux, todos tous ces hommes ont estos été terriblement hombres marqués par quedaron ces muy guerres, marcados por estas terriblement guerras, marqués par une por France à laquelle ils una croyaient, Francia, une France rayonnante, una une France Francia, digamos, victorieuse, victoriosa, mais qui ne l'était plus. pero que Et se je pense que ce sont consideraba des gens qui ont été dans une forme de désillusion. prácticamente radiante, Finalement, pero que no lo era, y que al final il ne se restait plus sintieron como grand-chose. muy decepcionados, ¿no? Et Porque no peut-être y quedaba a-t-il une forme de, mucho oui, de esa supuesta brillantez. pas de culpabilité, mais de Y souffrance, no je sé si pense, había de algún tipo de souffrance. culpabilidad, pero sin Et duda puis, sí c'est sufrimiento. la volonté aussi. Alors nous, on est breton, mon nom est breton, Y Quatalen, c'est un después, nom nosotros, mi breton. familia es bretona, mi apellido es En bretón, Bretagne, on parle pas. y Ce en Bretaña sont no pas se habla. des peuples La gente, quelque el part. pueblo Non, ce sont la des gente de Bretaña, los mer, ce sont bretonos des gens des son rochers, gente ce sont de roca, de mar. on la ferme.
y se cierra la boca. No son personas meridionales expansivas como en el Mediterráneo, ¿no? Sino que son regiones pobres, una región pobre, modesta. En fin, ahora la situación es un poco mejor, pero durante mucho tiempo las familias eran campesinos o pescadores y sencillamente se cerraba el pico, literalmente. Y además había esa regla, durante la Segunda Guerra Mundial habían unos grandes pósters y aparecía marcado: informar es ya traicionar. Y yo creo que todos esos oficiales, entre los cuales pues mi abuelo, mi tío, mi padre, habían guardado esa idea de que informar ya era traicionar, y además informar era ponerse en peligro en situaciones difíciles, delicadas, porque todas esas personas, todos esos hombres, pues vivieron la guerra, todos fueron realmente muy heridos. Yo recuerdo a mi tío de niño, lo vi diversas veces, a mi tío Ronan, un oficial de la Legión, y la Legión extranjera era, en fin, él era el oficial de la Legión, en fin, y habían herido 3 veces, una vez con por una granada. Para un chaval de 10, 12 años era, en fin, increíble, ¿no? Y él era un personaje muy tranquilo, muy estoico, muy prácticamente con una mirada felina y con una indiferencia, pero con un carácter que en cualquier momento podía estallar. Y como niño, estas figuras paternales o de mi tío un tanto apabullantes, pues bueno, son a ellas a las que yo me vi enfrentado, ¿no? Y sometido a este mutismo voluntario en torno al cual mis hermanos, mis primos, nadie decía nada. Yo era el único, no sé por qué, pero yo era el único, no sé, como si fuera el eslabón débil, no sé si más eléctrico o más frágil que los demás, pero sí, me tocó a mí, no sé por qué, pero fui yo. Fui yo y me tocó a mí el hecho de ir a buscar a ese abuelo perdido. Y teníamos la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial y entre ellas un periodo en Indochina donde estuvo en Saigón, y tengo algunas fotos por aquí. No sé si lo veis bien o no. Lo vemos aquí con el casco colonial en un jardín en 1929 en Saigón. Es una de las 4 fotografías que yo tengo. Aquí lo vemos en el salón con una palmera detrás y podríamos pensar que es como un jugador de tenis, ¿no? Se parece a Buster Keaton prácticamente. Y no sé, yo me decía, igual en ese periodo de entreguerras, igual fue feliz, ¿no? Entre el seísmo, la catástrofe de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la primera lo hieren, la segunda también, y después es deportado, pues entre medio queda ese periodo exótico donde creo que fue feliz. Y yo me lancé a una fantasía al respecto de ese periodo, de esos países asiáticos. Yo creo que si yo he sido un periodista, reportero de viajes, es probablemente por esta idea, ¿no? La idea de que posiblemente había habido un periodo de su vida en el que todo le había sido dado: el sol, la belleza, la comida, las mujeres, sin duda, ¿no? Un mundo gratuito, como decía Rameau. Decía que era necesario una vida libre, errante y gratuita. Pero sabemos todos que la vida tiene muchos escollos, es difícil
tenemos muchos obstáculos y a veces somos prisioneros, ¿no?, de la vida misma. Y yo tenía la sensación de que este abuelo, por suerte en Indochina, igual esto es falso, pero yo pensé que había vivido una vida feliz. Y en mi libro, la época en Indochina es una época en la que yo me lo imagino en canoa por el río, porque quería precisamente que transpirara, ¿no?, ese ambiente. No quería que fuera simplemente un pobre deportado, un simple número, un pobre mm, tío con un pijama a rayas, deportado y destruido, construyendo misiles, por mucho que esos misiles desarrollados después acabaran conquistando la Luna, ¿no? Pero, en fin, yo quería que tuviera una especie de plenitud. Qué difícil conjuntar todas esas cosas. Hay como una alquimia en la novela que consigue transformar todas esas historias y todos esos géneros, porque hay el género de viajes. En realidad se nota que eres un gran escritor de viajes, porque nos llevas a diferentes sitios, incluso el viaje a Dora, al campo de concentración, tiene una parte de literatura de viajes. Es llevarnos hasta allí, meternos dentro de los túneles. Hay el viaje a Indochina. Luego está toda la parte también de recreación novelesca de las partes a las que no llegas a explicar informativamente, ¿no? Hay una parte de vocación novelesca, lo que tú dices, de reconstruir cómo hubiera sido la vida feliz de Il y a une vocation romanesque et puis il y a des moments Sí, vocación novelesca, efectivamente, y también una parte donde la realidad se convierte en algo terrible, porque yo empiezo a investigar, voy a Compiègne, donde tenemos el centro de los archivos departamentales históricos, y busco en los archivos de 1943 todo lo que gira en torno a la ocupación, a los distintos eventos, los desfiles. Y al final, al cabo de 2 días, me dan una camisa, me dan como una funda con unos folios, y en la lista no aparece mi abuelo. Y yo digo, bueno, pero si él es de 1943, tiene que estar. Pero no lo encuentro. Y luego me dan otra funda con una serie de documentos, un pequeño archivador titulado Judíos, extranjeros, apátridas y romaníes, donde no tengo que buscar en principio porque mi tío no es ni judío ni romaní. Y de repente ahí es donde me encuentro el formulario de detención, la ficha de detención de mi abuelo. Y ahí, por primera vez, encuentro un elemento concreto del pasado. Y mientras sostengo la ficha, se me nubla la vista. Dejo de ver. Me siento mal y se me nubla la vista completamente y soy incapaz de ver lo que veo. O sea, no puedo ni leer, aunque lo tengo bajo los ojos, y me tengo que parar, mirar a los árboles que están más a lo lejos. Los archivos dan a un jardín, e intento mirar a lo lejos para volver a concentrar la vista. Y ahí me fijo en la ficha, veo el nombre, la edad, la dirección, todo concuerda, motivo de la detención, y pone desconocido, motivo de la detención desconocido. Y pienso, no puede ser, no puede ser. O sea, encuentro algo y no encuentro nada. Intento ver y mis ojos no me responden. Me siento como ciego. No consigo leer. Así que, bueno, entiendo que el cuerpo está dentro de la historia
somatiza con la historia, ¿no? Mi cuerpo busca otro cuerpo y de repente mi cuerpo sufre también el impacto de ese momento, ¿no? No sé, igual un psicoanalista o un neurólogo podría dar con una explicación, pero digamos que veo ahí la realidad de un hombre que es mi abuelo y que no conozco, pero lo siento físicamente. Y efectivamente, cuando citabas el campo de Dora, que no es un nombre, sino que es un acrónimo en fin, la organización del campo de trabajo alemán, es, como os digo, pues un acrónimo, y llego a este campo. Es un campo que tiene la particularidad de ser subterráneo, porque dentro montaban los misiles y no querían que la aviación aliada pues, bombardeara o viera nada. Así que los deportados trabajaban como en una mina, digamos, bajo el suelo, y se convertían vamos, se volvían sordos y ciegos. Y era como un hormiguero, centenares, miles de personas bajo tierra con una tasa de mortalidad tremebunda, y se puede visitar todavía uno de los túneles. Los túneles, algunos hacen 15 kilómetros bajo tierra, y cuando estás en los túneles con una pequeña lámpara hay un guía y hay agua que cae, gotea, y físicamente es duro. Aunque no haya nada, estás simplemente pues como en un gran sótano, sin más. Pero hay algo que queda como impregnado del dolor, del sufrimiento, de la violencia. Y si estás un poco preparado, la verdad es que lo sientes todo, lo sientes en los poros. Y no me pude quedar ahí mucho tiempo porque me sentía físicamente muy afectado. Mi cuerpo, digamos que somatizaba de nuevo, se convertía en vector de esa situación trágica, y necesitaba sentirme muy cerca de la realidad y al mismo tiempo necesitaba inventar. Por eso el libro es una novela, aunque hay muchas cosas que son ciertas, pero no es un documento histórico. Alguien me ha dicho, bueno, igual no hay diferencia. Yo creo que sí, es una novela porque yo me he tomado la libertad de tejer esta historia, y yo de repente escribiendo, pues tengo ganas, por ejemplo, de que mi abuelo esté navegando y no sé, igual nunca navegó por el río, pero yo tenía ganas de que lo hiciera. Así trabajé, escribiendo, buscando, visitando a deportados, llamando a gente. Y cuando fui a Dora, pero bueno, Jacinto, si quieres preguntar algo, deténme, porque si no... No, es que es apasionante como lo explicas. La verdad, es perfecto, es un privilegio escucharte. La primera vez que fui a Dora, no vi a ningún deportado. Hay todavía deportados vivos. Y después se celebró una pequeña reunión en un centro cercano, y yo tenía que ir y tenía que tomar un taxi. Bueno, estamos hablando de una ciudad pequeña. Al final me encuentro con alguien que digo, voy a participar en tal coloquio, y me dice la persona, si quiere, yo le acerco, pero tengo que pasar a buscar al señor Christian. Nos paramos, veo a un señor mayor que llega, sube al coche, y yo le digo, yo soy un deportado de Dora. Me dice, soy un deportado de Dora. En el coche, de repente, ese señor mayor deportado en Dora. Y digo, ¿pero en qué fecha?
Y me dice, Mars 44. pues me quedé Mon ahí grand-père y hasta était. marzo de 1944. Est-ce Pues mi que abuelo si je vous estaba donne allí. un prénom, vous Si le je doy dis, mais un comment vous nombre, vous appeliez entre vous? y él me dice, pero su Il me dit, nombre, on su apellido, s'appelait ¿cuál es? entre Français, on s'appelait pas par les noms Dice, de famille. no nos On llamamos por s'appelait el pas par apellido nos entre numéros. franceses, Ça, ni por c'était el les número. Allemands qui nous appelaient No, par les eso numéros. eran los On s'appelait alemanes, no par nos nos llamaban por el prénoms. número. Nosotros nos Je llamamos trouvais por el ça nombre de d'une telle pila. beauté. Me Au fin pareció fond de la terre, bellísimo, des ¿no? Que milliers de ahí Français qui, en anyway, esas s'appelaient en fait minas par leur prénom. se Et j'ai dit, llamaran esos franceses por Monsieur el nombre de Christian, est-ce que pila. vous vous Yo souvenez dije, de señor Camille, Cristian, d'un ¿se acuerda certain usted de Camille? Camille? De alguien que se llamaba Camille. Y me dice, no. J'aurais aimé qu'il me dise, je me Me habría souviens de encantado Camille. que me Bon. dijera Et sí, donc, j'ai passé pero no. Así que 2 heures avec lui à lui parler. pasé C'était 2 un très horas vieux, con il est toujours él vieux. hablando. C'est un très vieux monsieur qui a Es un été señor muy déporté très mayor tôt. Il a été déporté à l'âge de que 17 sigue ans. Et c'est pour ça qu'il a vivo, fue survécu, il était assez deportado muy fort. joven, a los 17 años, Et era fuerte y je por l'ai fait eso parler de sobrevivió. comment ils étaient sous Y terre, comment ça se estuvimos passait quand hablando ils de étaient sous terre cómo pendant des era semaines ese et des trabajo mois durante à ne semanas bajo tierra, sortir dehors. sin ver la luz, Et il me disait, quand sin on sortait, on était respirar aveugle. aire. Y él me decía, On cuando ne salíamos supportait plus la estábamos lumière. completamente ciegos, no soportábamos la Nos luz. yeux Quedábamos cegados, nuestros ojos s'étaient refermés. se Et le habían soleil, cerrado, c'était se habían apagado insupportable. y el Et, sol era insoportable. la pluie, il m'a dit, la Y pluie, la c'était... lluvia, Parce qu'à un moment, il a plu quand ils sont sortis. Il m'a dit, mais la pluie, porque c'était me dijo, cuando le début salimos du una vez monde, quoi. llovía D'avoir y de la l'eau lluvia era qui nous tombait como dessus. el inicio del mundo, ¿no? Après Ese 3 agua que mois nos sous caía terre, c'était encima quelque después chose de 3 d'une meses telle bajo tierra. intensité. Et tout d'un coup, j'avais Era algo ce que vieux sentíamos monsieur con tal dans la intensidad. voiture Y yo qui me pensaba, parlait de estoy la aquí con pluie este en señor mayor que me habla 1944. de la lluvia, del C'était, campo, en fin, je ne sais pas comment era, qualifier ça. C'était no à la sé fois cómo rien, parce que calificarlo, c'est un porque vieux hasta monsieur cierto punto dans une es algo voiture qui como me muy racontait ses mínimo, ¿no? périodes en Un señor 1944. mayor en un C'est coche que rien. te cuenta una En même historia, temps, no c'était es tout. nada, y al mismo tiempo era todo. Toda esa emoción está en el libro, Jean-Luc. Te puedo asegurar que como lectores la recibimos y vamos, nos conmueve exactamente igual que conmovió a ti el escucharla a ese testigo. Digo, es un libro tremendamente conmovedor. Le dernier témoin que j'ai Y eu, el último parce qu'il y a testimonio, une revue en France, testigo, en porque hay Bretagne, qui s'appelle Breton. una Et, revista en Francia, bueno, en cette Bretaña, que revue se llama m'a interviewé Bretón. sur mon livre, enfin sur le Y précédent livre. Et esta j'avais dit que revista je travaillais, hizo una crítica y una que je referencia a mi travaillais libro sur l'histoire de anterior. mon grand-père et que Y voilà, yo, c'était un travail qui bueno, durait en esa 8 ans. referencia me hacían una entrevista y yo Et un mois explicaba que après, j'ai estaba reçu une trabajando lettre qui était passée en par la la revue investigación Breton, qui, la revue Breton de nous mi avait abuelo. adressé en Y disant, de regardez, il y a repente, quelqu'un qui vous al écrit. cabo de unas Et c'était un semanas, vieux monsieur me envían una carta de alguien que había escrito a la qui me revista, dit, un voilà, señor mayor, j'ai que des informations dice, pour vous, est-ce que yo vous pouvez tengo m'appeler, informaciones para appelez-moi. usted. Si quiere llamarme, no lo dude, llámeme. Est-ce que vous pouvez Y yo m'appeler? pensé, ¿llamo? Bon, ok, donc Sí, claro, llamo. je déblaye Bueno, ma table, je prends un petit magnétophone, du papier, un preparo la crayon, mesa, una grabadora, j'appelle, je tombe sur une vieille llamo dame por teléfono, qui me dit, je me vous passe mon responde mari. una señora mayor que me dice, le Elle me passe paso son a mi mari marido, le et pasa a su il me marido dit, voilà, je vais y vous me dire quelque dice, chose, le voy a monsieur, decir je vais algo, vous dire quelque chose. le voy a Ma decir mère algo, y es que mi madre était la secrétaire era de la votre secretaria grand-père. de su Elle abuelo. a assisté à l'arrestation. Mi madre Ils presenció sont venus dans le la bureau, elle était là, detención elle a assisté à l'arrestation. C'était une porque le arrestation qui m'a detuvieron en choqué. la oficina Elle me y l'a raconté. esa Je detención vais vous la raconter. la impactó para Donc, siempre. tout Ella me d'un lo coup, contó y un le voy monsieur a de contar a usted 80 ans cómo qui fue est todo. mort Así depuis, que de qui est mort là, repente un caballero me de 80 y racontait tantos que l'histoire que sa ya mère ha lui avait fallecido, racontée de me contaba l'arrestation de la mon historia que grand-père su madre le había avec des contado détails. de la Il avait detención de mi mis abuelo sa con veste comme detalles ça, il avait sobre posé su sa pipe comme chaqueta, ça, ils su sont entrés pipa, comme ça. que la había Et colocado là, je ahí, habían entrado así je y yo voyais la lo scène veía la escena comme un film qui como se si fuera déroulait sous mes yeux. una Les película que se paroles qu'il avait iba dites, ahí, les paroles, vamos, il a dit desarrollando. 3 phrases que j'ai notées scrupuleusement.
y me dijo las palabras que había pronunciado y que yo anoté. Y el caballero me dijo, cuando yo era pequeño, cuando este caballero era niño, cuando tenía 10, 12 años, me decía, íbamos a menudo a su casa, a casa de su abuelo. Y yo digo, ¿ah, sí? Sí, sí, efectivamente. Y se celebraban fiestas. ¿Y qué tipo de fiestas se celebraban? Il y avait et il y a eu un anniversaire Se celebró un et cumpleaños moi, c'est le vieux monsieur qui dit ça. y Moi, j'étais enfant, ese je suis allé à cet caballero, ese hombre anniversaire, mayor, il y avait une me contaba, estrade yo fui a un avec un cumpleaños, monsieur sur recuerdo que había l'estrade como et una ce monsieur, il especie faisait des tours de de magie. pequeño escenario y sobre ese escenario Et il me dit, había moi, un señor enfant, que ça hacía m'a ébloui trucos parce de que je me suis magia. dit, Y a mí en la Francia vie peut être esto, magique. Donc, il faisait vamos, me apparaître et impresionó porque yo disparaître des pensé choses. que la vida Et era je me suis mágica, dit, porque él cet hacía homme, aparecer y c'est desaparecer mon grand-père. cosas. Y Ce yo dije y magicien, pensé, c'est mon grand-père. este mago, sin duda, es mi Et en abuelo. fait, ce témoin est mort, Y de mais hecho, il m'a este donné testigo quelque ya ha chose fallecido, pero me de cet regaló inconnu algo de qui est este de l'ordre de la desconocido magie, qui est de l'ordre de que para mí l'imaginaire, qui es est de l'ordre de la como fantaisie. Voilà. también un truco de Quelqu'un magia, qui ¿no? Es fait de la algo magie, c'est fantástico. quelqu'un Alguien que qui hace aime la vie. magia Et es je me suis dit, alguien bon, que eh ben, ama mon la vida. grand-père n'est pas Y yo simplement pensé, un bueno, pues mi déporté, abuelo no es n'est pas solo un simplement deportado, une no es solo machine una utilisée par les máquina nazis, utilizada il a été por aussi los un nazis, sino que magicien. también fue un mago. Et ça m'a fait plaisir. Y eso, la verdad es que me encantó. Esta capacidad de magia, evidentemente, la ha heredado su nieto, evidentemente. Muy bien, creo que tenemos que parar ahora aquí y dar entrada, ¿no?, a las preguntas de la gente que está escuchando, ¿no? Que creo que hay algunas preguntas, ¿verdad, Laura? La primera pregunta de Silvia Taberné. Ella pregunta, buenas tardes a todos y gracias por este encuentro. Ayer compré el libro, me parece muy interesante. Es curioso, se ha hablado y escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero tengo la sensación de que todavía hay mucha historia que se nos escapa. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido al autor a la hora de investigar sobre la historia de su abuelo? Gracias. Ce qui me surprend davantage, ce qui me surprend le plus, bueno, lo que más me ha sorprendido es que uno cree que el pasado está acabado, ha terminado, uno cree que el presente sustituye las cosas, pero no. El pasado siempre está ahí. El pasado está ahí. El pasado está en la memoria de las personas, la memoria de las ciudades, de los caminos, de las carreteras, en un árbol, la memoria de un árbol, en la memoria de una casa, de la casa de este abuelo. Por ejemplo, hay una palmera en la casa de mi abuelo y yo siempre he pensado que esa palmera la plantó él, mi abuelo, y siempre pensé que si me he sentido atraído por los viajes es porque mi abuelo plantaba palmeras, no solo porque era mago, sino también porque plantaba palmeras. No sé si es cierto o no, pero de repente ese pasado de la Segunda Guerra Mundial pues no era tan pasado y de repente ese árbol podía resumir una filiación, una historia. Ahora la siguiente pregunta es en francés. Pido disculpas por mi acento. La pregunta dice, bonjour, c'est Julia de Madrid. Buenos días, Julia de Madrid. Estoy leyendo el libro y quisiera felicitarle. Quisiera felicitar al autor por hacer revivir a Paul y su vida feliz y todas las cosas que no ha podido realizar. ¿Qué piensa usted de la situación en España, donde hay miles de personas que no saben todavía dónde yacen los cuerpos de sus familiares asesinados por los franquistas? Y que además han cohabitado con los criminales que todavía siguen impunes y que siguen con el miedo y el dolor. Gracias y un placer. Es una pregunta difícil porque tiene que ver con España. Yo no soy un especialista en la situación en España, pero la desaparición de un cuerpo es una de las cosas más terribles. Sin duda, yo mismo, en fin, nosotros
nuestra familia no pudo recuperar el cuerpo del abuelo, pero hicimos, digamos, un funeral y una tumba vacía con la fecha de nacimiento y de muerte, porque sabemos cuál fue la fecha de la muerte, porque un enfermero habló ante Pierre Louboutin, he llamado a todos los Pierre Louboutin de Francia para ver si podía hablar con él, pero ya había fallecido y no sabemos dónde está el cuerpo, pero sí sabemos la fecha, seguramente está en una fosa común en Alemania, en Bergelberg, no sé, en algún sitio, pero tenemos esta tumba con su nombre vacía y bueno, claro, es una ficción, ¿no? En cierto modo, puesto que no hay nada dentro. Pero eso no nos impide, como hacen los judíos, pues poner una piedra encima. Bueno, de hecho no ponemos una piedra, ¿no? Sino que ponemos más bien como digamos, una piedra trabajada por el mar. La siguiente pregunta, va un poquito en relación a lo que ahora estaba hablando. Dice, en España hay un debate con la memoria histórica entre los que pedimos conocer todo lo posible de nuestro pasado, por muy incómodo que sea, y los que piden dejar la historia donde está. ¿Cómo es este proceso en Francia? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es que no tengo realmente una opinión al respecto. Mi búsqueda ha sido una búsqueda personal y familiar. Las respuestas no siempre estaban en Francia, sino que sobre todo, muy especialmente, estaban en Alemania. Creo que cuando uno se interesa por el destino de un deportado, pues desgraciadamente o por suerte, no sé exactamente cómo decirlo, pero uno consigue tener información. Hay un centro que se llama Bagolsen, donde creo que hay 10 millones de fichas de personas deportadas en Europa y basta con hacer una solicitud y justificar, digamos, el vínculo familiar con la persona para recibir las informaciones que habían guardado los alemanes y guardaron muchas cosas, mucha documentación. Así que para destinos individuales, en ese sentido, sí se puede recabar una cierta información. En cambio, en el caso de tragedias de la magnitud de la española, pues no lo sé. La siguiente pregunta dice, hola a todos, me alegro, Jean-Luc, verte en directo y escuchar el relato de este maravilloso libro, luminoso y oscuro, como bien ha dicho Jacinto Antón. Mi pregunta, ¿cuándo has decidido realmente escribir sobre tu abuelo fantasma y si tu trabajo fue catártico? Yo decidí escribir porque pasaba el tiempo, yo me estaba también, haciendo un poco mayor, he visto a mi padre también envejecer, Ronan ya no vive y desaparecían ya los últimos testigos, ¿no? Así que era un poco un ahora o nunca. Pero es un libro que yo he postergado muchas veces. He publicado 3 libros antes de este, aunque ya estaba trabajando en este libro. He escrito un libro sobre Víctor Ségalen, un bretón importante, y me doy cuenta de que este libro sobre Víctor Ségalen era como un sustituto del libro de mi abuelo, porque Víctor Ségalen era un oficial bretón, desaparecido misteriosamente en 1919, fascinado por Oriente. Así que haciendo un libro sobre él, el título de este libro es Mes pas vont ailleurs, mis pasos están en otro sitio, pues era una manera de no, digamos, poner las manos en la masa del libro que quería escribir, pero empezar a hacerlo. Ahora bien, si era una catarsis o no, si fue un trabajo catártico o no, eso significaría que yo me siento ahora completamente liberado de este tema. Yo creo que he hecho la labor, el trabajo, pero es que estamos tan conformados por las historias, por nuestras historias, que yo creo que no habrá nunca una catarsis completa, ¿no?
un dictionnaire de la résistance. Là, il y a un dictionnaire des déportés. Por ejemplo, busco siempre, si hay un diccionario de la resistencia, se acaba de publicar en Francia un diccionario del deportado, pues yo los busco, los leo, busco, escribo, investigo, no sé, forma parte de mi vida. Y creo que es algo que me interesará siempre, por siempre, jamás. Ahora, bueno, pues he seguido su andadura, su camino. Mais c'est une quête infinie, justement. Pero yo creo que es una búsqueda infinita. Es una búsqueda sin fin, aunque ahora menos asfixiante. Bonsoir de Cadix. Je suis bretonne de Brest. Précisément, Buenas noches, yo soy bretona de Brest y precisamente tuve la gran suerte de participar en la selección del Goncourt Les Choix de España en el marco de la Universidad de Cádiz y de la Embajada de Francia en Madrid y de leer El papel del hijo. No realmente una pregunta, pero es un comentario. Quisiera darle las gracias, Jean-Luc, por esta novela que me ha acompañado durante tanto tiempo. Yo he sido la traductora del libro al español. Su relato ha aliviado mi confinamiento el año pasado, porque la historia nos permite tener perspectiva. Mis pasajes preferidos son los que tienen lugar en Bretaña, en la cueva de Absinthe, en ese paisaje fantástico en los Landes. Así que mis sinceras felicitaciones, porque como dice Jacinto también, el libro es muy emotivo. Elia está haciendo referencia a una cueva que yo he denominado Absinthe por el color de la absenta. Es un tono verde, azulado. Yo cuento en el libro que es una cueva secreta junto al mar, donde mi abuelo iba a nadar. Yo le he inventado esta cueva, no sé si lo hacía, mi abuelo se iba a nadar allí, pero yo contaba que en el periodo de entreguerras lleva allí a sus hijos y que después de la muerte del abuelo los dos hermanos iban a nadar a esta cueva donde uno entra con la ola, es decir, la cueva está aquí, pero hay que esperar la ola para que la ola te permita entrar dentro. Hay algo de matricial, por así decirlo. Y la escena final del libro, soy yo que me dirijo a la cueva y que, como mi abuelo, como mi tío, como mi padre, aprovecho la inercia de una ola, entro en la cueva con la ola y justo antes de salir de la cueva por la fuerza del mar, oigo voces, unas voces que pienso yo en mi mente que son las voces de mi padre, de mi tío, de mi abuelo, que se han quedado ahí en la cueva y salgo con una esencia, digamos, liberada. Es una imagen un tanto poética para decir que las cosas continúan a pesar de todo y que el paisaje está ahí porque tenemos una biografía y también una ecografía, es decir, tenemos un vínculo entre nosotros, nuestros ancestros, el paisaje, y podemos sentir el vínculo con los árboles o con una playa, una cueva, un bosque, una casa, un jardín, y eso forma parte de nosotros. No somos simplemente unos seres entre dos fechas de nacimiento y muerte, sino que avanzamos y nos sentimos acompañados, como si nos llevara un avión. Nos acompañan los paisajes, nos envuelven los paisajes y estos paisajes también son un poco nosotros. Y aquí ya creo que me estoy tornando demasiado poético, tal vez. Pues muchísimas gracias, por supuesto, a Jean-Luc, a Jacinto. Ha sido realmente muy, muy interesante, muy emotivo. Podríamos estar aquí horas y horas, estoy seguro, todos.
Esperamos que el libro tenga el reconocimiento que merece. Quiero dar, por supuesto, de nuevo las gracias a Elia Maqueda, la traductora, a la editorial Stock de París, que nos cedió los derechos, al Instituto Francés de Madrid, sin duda alguna. Y bueno, os invito a todos a que leáis esta novela y la disfrutéis, porque se disfruta. Y dan ganas, cuando lo terminé, lo que pensé es volverla a empezar. Así que muchísimas gracias y que tengáis muy buena tarde, Jean-Luc. Espero que en Francia no haga tanto frío como me han dicho que hacía el otro día. Por Barcelona no sé cómo estará la cosa. Aquí, de momento, parece que tenemos primavera todavía por unas horas. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y un placer y un privilegio, Jean-Luc. Gracias a todos. Merci à tous et je suis très heureux d'être parmi vous dans la langue espagnole. Muchísimas gracias y para mí es un placer poder hacerme oír en español con vuestro público. Muchas gracias.